Alejandro Ramos, mi querido tocayo, ya está en línea. Muy buenos días, ¿cómo estás, tocayo? Buenos días, tocayo. Buenos días a todos allá en el estudio y buenos días a nuestros radioescuchas. Una vez más aquí estamos, tocayo. Como siempre, periodismo de investigación del más alto nivel. Tocayo, yo me acuerdo que en los años 80 algunos programas de Sí, parodia hacían alusión a que en el futuro inmediato pues tendríamos que ser personajes, personas, ciudadanos que saliéramos a las calles con una suerte de una crema azul sobre la piel para tapar los rayos del sol y no enfermarnos, salir con máscaras de oxígeno porque el aire sería irrespirable y eso hoy en día parece ser que no está muy distante de ser una realidad, más aún en la capital del país, donde el aire contaminado sigue siendo la regla. Querido tocayo. claro, tocayo, acabas de decir algo interesante. Es un antecedente que hubo allá en la década de los 70, 80, cuando recordarás cuando decían hay mucho smog Ujú. y cuidado con sus vías respiratorias, había irritación de ojos, irritación de vías respiratorias, etcétera, malestares, dolor de cabeza, entre otros. Pero eso se fue intensificando conforme fueron creciendo las ciudades capitales, como es la nuestra, esta zona metropolitana de la Ciudad de México, fueron creciendo y con ello pues, se vino toda una cuestión de mayor actividad industrial, mayor movilidad, y obviamente la extensión, la expansión de la misma mancha urbana, que a costa de su crecimiento, pues fue comiéndose importantes áreas donde había antes recursos naturales, es decir, Ujú. donde había bosque, donde había algún lago, etcétera, etcétera. Eso se ha ido acabando. Y pues, ¿por qué? Porque no se aplicaron instrumentos de planeación rígidos, sólidos, de cómo iba a ser el crecimiento de la Ciudad de México o de las zonas metropolitanas. Aquí está también el caso de Monterrey, el Sí. caso de la zona metropolitana de Guadalajara, hoy con fuertes problemas de contaminación atmosférica. ¿Y a dónde vamos hoy, tocayo? Que bien lo dices en esto, cuando se hacían esta serie de recomendaciones de evitar hacer las actividades al aire libre. Pues hoy la gente que se tiene que desplazar caminando, pues se va enfrentando toda una respiración de muchos tóxicos. Efectivamente, los organismos se han hecho más resistentes, más fuertes, pero la pandemia del COVID, la que nos vino a afectar, y que si bien es cierto que ya empezó a ceder y hay un descenso global en los últimos Ajá. meses, pues ya epidemiólogos, neumólogos y expertos en contaminación atmosférica han recomendado intensificar los estudios post-pandemia. ¿Eso qué es? A la gente que resultó afectada por el COVID, como fue mi caso particular, sí se nos ha recomendado estar muy pendientes en todos nuestros cuadros clínicos, porque eh, cualquier otra enfermedad que se pueda derivar donde haya una incidencia o estén vinculadas a la contaminación atmosférica puede ser mucho mayor. Hay mayor Claro, vulnerabilidad claro. en este tipo de población. Eso ya está y están en marcha diferentes estudios. Y recordemos que en urbes o en metrópolis como esta, altamente, con niveles de contaminación muy altos y que son todos los días además. Es decir, estamos expuestos a contaminantes en una cuestión prolongada. Es Claro. donde viene la afectación. Y recordemos que los contaminantes reducen la capacidad de respuesta del organismo frente a virus como el de del SARS-CoV-2, ¿no? Ujú. Entonces, no olvidemos eso. Y ahí puede haber hasta consecuencias, pues, digo, muy graves, ¿no? Es muy peligroso todo esto. Ahora, hay un dato muy interesante que hay que retomarlo y que la Universidad Nacional Autónoma de México lo hizo hace unos días en el suelo universitario. Uno, recordemos que la Organización Mundial de la Salud ya informó, ya alertó y ha pedido a las diferentes naciones atender fuerte el tema del cáncer pulmonar una cifra muy alta. A nivel mundial se registran 7 millones de muertes de personas por este tipo de enfermedades vinculadas, Uf. asociadas a la contaminación atmosférica. Y ahí tienes los problemas pulmonares, enfermedades cardiovasculares y lo que son los derrames cerebrales.
que esto ya cada vez más se ha ido documentando científicamente todos los daños a los que estamos expuestos en estas grandes urbes. Recordemos que las altas concentraciones de ozono a partículas suspendidas menores a 10 y 2.5 micrómetros, que son las famosas PM10 y PM2.5, así como los compuestos orgánicos volátiles, son los que están afectando severamente elevan y reproducen cada vez más estas afectaciones respiratorias, ¿no? Incidencia de tumores en vías respiratorias, males cardíacos, derrames cerebrales, cáncer de pulmón, y también incide en las mutaciones del material genético de los bebés, que se traduce en menor peso y talla al nacer. Esto es muy vulnerable. Además, también está repercutiendo, y esto ya está demostrado, en el sobrepeso, obesidad y hasta diabetes. Todo esto que estamos encontrando todos los días, la misma actividad industrial, la misma movilidad, las fuentes móviles como es el transporte, pues hay una quema todos los días de hidrocarburos. Y si hacemos una clasificación de los contaminantes, pues tienes todos los compuestos inorgánicos del carbono, los compuestos derivados del azufre, hidrocarburos, compuestos del nitrógeno, oxidantes fotoquímicos, metales, partículas. Esto es todo lo que va para arriba. Y tenemos allá todas las emisiones que son naturales, que es la oxidación natural del metano, todos los rellenos sanitarios, donde va el depósito final de la basura, la misma respiración de los seres vivos, que con el monóxido de carbono, incendios en bosques, minas y campos de cultivo, pero tienen los artificiales, todas las fuentes de combustión fijas, procesos industriales, la disposición de desechos sólidos que acabo de comentar y la combustión del transporte. Esto es lo que está incidiendo con mayor fuerza. El investigador de la UNAM, Miguel Ángel Santibáñez, hace unos días reveló que las M10 están elevando los casos de cáncer pulmonar en el país. Ojo, y él decía, las PM10 inducen el estrés oxidativo, procesos inflamatorios, daño citotóxico y genotóxico. De este último, aseguró que el problema es la generación de inestabilidad genómica, la cual se caracteriza por un incremento en la presencia de alteraciones en la estructura del ácido desoxirribonucleico, el ADN, lo que conocemos como el ADN. Ahí tienes un dato revelador que nos está indicando que sigue estando fuera de control todas estas fuentes de emisiones, la misma contaminación atmosférica que todos los días está afectando. Nos afecta de diferentes formas. Desde, tú bien lo decías, ponerte esa pomadita para cubrirte de los rayos ultravioleta, pero también había muchos otros padecimientos, ¿no? El dolores de cabeza, la irritación de vías respiratorias, ojos, etcétera. Pues ahí los tenemos ahora. Hay un proceso ahí carcinogénico a largo plazo, porque toda la exposición que se tiene a estos contaminantes. Y esto se ha ido documentando al paso de los años, lo que quiere decir que en el caso de las zonas metropolitanas, como es el caso nuestro, está pues la contaminación atmosférica, los programas que se han aplicado, como uno circula, pues ya prácticamente es obsoleto, o sea, 34 años de su aplicación, dices, se tiene que rediseñar, crear otro tipo de programa que ayude, que mitigue efectivamente esta contaminación atmosférica. En los 80, cuando se aplicó por primera vez en 1989, era porque estaban los picos muy altos. Y hay que recordar que cuando se toman estas medidas, fueron porque la movilidad, los picos más altos de contaminación empezaban alrededor de las 8 de la mañana y era atribuible a las emisiones vehiculares, y ahí se mantenía una tendencia que iba a la alza hasta aproximadamente a las 14, 15 horas. Había un punto de descenso, pero se volvía a reactivar por la tarde. Uh-huh. Tenías unos efectos, y todavía hasta la fecha, tú después de las 17, 18 horas, vienen otra vez los picos de emisiones muy altos por toda la combustión de los vehículos, de tal manera que hasta las 10 de la noche tienes todavía niveles de contaminación altos. Por ejemplo, el ozono nocturno es el que se queda estancado.
se queda estancado y es el que se reactiva al día siguiente. O sea, vuelve la actividad, más todo lo que se concentró el día anterior, lo seguimos teniendo. Entonces, ahí tienes estos hidrocarburos que tanto daño están generándole a la población. Pues son hidrocarburos carcinógenos. Y esto lo están demostrando ya las diferentes investigaciones que se han realizado y donde puntualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México ya están diciendo el cáncer de pulmón ocupa el primer lugar, desplazando al cáncer de mama. ¿Y por qué? Por el cáncer de mama debido a las estrategias de detección y tratamiento oportuno. No así con el cáncer pulmonar, que esto ya lo encuentra ya cuando lleva una fase muy acelerada. Déjame hacer nada más aquí hacer hincapié en lo que la propia Organización Mundial de la Salud ha señalado. El 70% de los cuadros clínicos de cáncer pulmonar, el 70% está asociado al tabaquismo. El otro 30% está vinculado a la contaminación atmosférica. Es ahí, o a la mala calidad del aire que tenemos en estas grandes metrópolis. Y los datos reveladores son las partículas PM10, las que están incidiendo mucho en esto. Son las partículas PM2.5 también las que son sumamente peligrosas y ya las hemos comentado en estos mismos espacios. Tenemos procesos industriales fuera de control. Si esto está ocurriendo hoy en día en el país, en estas grandes zonas metropolitanas, es porque hay fuentes fijas que no están siendo reguladas debidamente. Los procesos de refinación, donde principalmente las zonas de refinerías, tienes en Tabasco, en la parte sur de Veracruz, en la parte norte, en Nuevo León, en Cadereyta. Hoy en día, todos los días que yo consulto los índices de calidad del aire en Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, ves muy altos los picos de partículas suspendidas. Y la misma población te lo dice, cada vez los cuadros clínicos que acabo de comentar están siendo cada vez mayores. Hay mayor incidencia, mayores consultas a problemas de carácter pulmonar. ¿Qué te está indicando esto? Que esas fuentes no están siendo reguladas, como lo he comentado también aquí en el caso de Tula, ese gran corredor donde está la refinería de Tula y donde está la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad quemando combustóleo, el energético más contaminante que hay en el mundo, y aparte a veces se utiliza hasta carbón para generar energía eléctrica. Pues todos esos procesos, todo eso va y sigue afectando y sigue provocando una mala calidad del aire, y esto sigue incidiendo mucho, y mucho cuidado. Todavía falta que se actualicen los estudios. La Comisión Ambiental de la Megalópolis nos debe en esos estudios actualizados de qué es lo que está pasando actualmente en post-pandemia con toda la población vulnerable, aquella que se contagió y que sigue expuesta todos los días a este tipo de contaminantes. Los principales que acabo de mencionar, el ozono y las partículas suspendidas, PM10 y PM2.5. Es ahí donde se tiene que hacer toda una revisión. Y déjame terminar este comentario, Tocayo, diciendo que aún tenemos muchos pendientes en torno a todo esto. El Instituto Nacional de Salud Pública simplemente ha señalado que en promedio anual en el país mueren 48,000 personas por enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica, principalmente de este material, de estas partículas suspendidas. Entonces, ¿qué nos están indicando? Que mientras no se estén controlando estas fuentes que acabo de señalar, seguimos teniendo procesos muy complicados, procesos que no se han revisado también y que sigue afectando a la población. Creo que es el momento también de que se mejoren nuestros sistemas de movilidad, que se acelere la transición para ya no depender del petróleo y empezar a buscar energías renovables, pero acelerarlo. Hoy estamos estancados en ese terreno. La eficiencia energética de las viviendas y de la industria igual está estancado. La gestión de los desechos urbanos en algunas ciudades capitales va en forma, pero tú vas a los municipios, Tocayo, de diferentes entidades del país y sigues encontrando tiraderos a cielo abierto. ¿Eso qué implica? Pues el metano, las emisiones de metano son muy altas y son fuentes de contaminación también que están fuera de control. Y obviamente cerrar
clausurar refinerías como esta que tenemos aquí, que tanto daño nos hace por todo el barrio de Vientos, que nos avienta todo el material particulado al Valle de México. Esos son los datos, tocayo, y el punto clave es aquí que los casos de cáncer pulmonar van para arriba. Hay un incremento significativo y donde los expertos están diciendo, cuidado, ahí faltan más estudios, cuidado porque hay más incidencia y urgen, después de esta gran crisis que tuvimos de la pandemia, pues obviamente actualizar muchos estudios y vincularlos a programas más efectivos del combate o mitigación de la contaminación atmosférica. Pero por supuesto, es una realidad, tocayo, y evidentemente un nuevo foco rojo para las autoridades que tienen tantos y tantos temas pendientes en la materia, de tal manera que será pues otro de los temas a analizar y seguir discutiendo. Gracias, tocayo. Muy bien, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Estaremos por aquí, por ese mismo espacio. Gracias a todos y buen día. De Alejandro Ramos. Gracias, tocayo. Nos escuchamos muy pronto.